Vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento y muerte. ¿Creó Dios al mundo y a las personas para vivir en un lugar así? ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? ¿Cómo comenzó el sufrimiento? Bienvenido a una nueva clase de Biblia. Soy el pastor Joel Acuña y juntos vamos a estudiar lo que la Biblia enseña sobre el origen del pecado y el mal. Quédate conmigo, aquí comienza la serie de estudios La Fe de Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me siento feliz de estar contigo aquí en una nueva clase de Biblia, donde juntos vamos a estudiar la palabra de Dios y sacar grandes lecciones que el Señor tiene para nuestra vida. Y durante esta serie de estudios nosotros estamos abordando diferentes temas doctrinales que la palabra del Señor nos presenta. ¿Sabes que hay muchas personas que no saben acerca del origen del mal? Y piensan que todo lo que existe en este mundo, el dolor, el sufrimiento y la muerte, es originado por Dios, pero de Dios no proviene nada de mal. Entonces, ¿cómo se originó el pecado? ¿Cómo se originó el mal en este mundo? Todo esto nosotros lo vamos a estudiar en esta clase. Así que yo te invito a unirte a una gran comunidad de estudiantes de la Biblia. Nuestra comunidad está en WhatsApp y tú puedes ingresar en el link que está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR que está aquí en pantalla o también ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Aquí en este grupo nosotros compartimos diferentes materiales de Biblia que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual y por supuesto en el conocimiento de Dios, de su palabra, para tener una mejor relación con Él. Ha llegado el momento de poder estudiar la Biblia y para eso nosotros vamos a pedir la dirección de Dios con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. En este momento al abrirla, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de hoy es ¿Cómo comenzó el sufrimiento? Y ya estamos en la lección número 4 de esta serie de estudios. Si tú te perdiste una de las clases anteriores y quieres ponerte al día, o tal vez quieres repasar los temas que nosotros ya hemos compartido, entonces ingresando en este canal, busca la serie La Fe de Jesús y vas a tener todas las clases de Biblia para repasarlas, para ponerte al día si faltaste a una, o también para compartirla con otras personas. Lo puedes compartir en tus redes sociales o enviar esta clase de Biblia por WhatsApp a todos tus contactos. Así que hoy nosotros vamos a estudiar sobre el origen del pecado, el origen del mal. ¿Cómo comenzó? ¿Dónde surgió? Entonces la Biblia tiene una respuesta para eso. Y nosotros vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 12, 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La Biblia presenta en el libro de Apocalipsis el origen del mal, donde en el cielo hubo una gran batalla, una gran guerra, una lucha en el cielo. Y esta lucha está dada entre el dragón y sus ángeles por un lado, y por otro lado entre Miguel y sus ángeles. Es decir, hay dos grupos, hay dos bandos. ¿Y quién es el dragón? La Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos enseña que el dragón, llamado también la serpiente antigua, es el diablo, es Satanás. ¿Quién es Miguel? De acuerdo a las evidencias bíblicas del libro de Daniel y otros libros de la Biblia, Miguel es Jesús.
Aquí, por lo tanto, es una batalla entre el diablo, Satanás, y Dios en la persona de Jesús. Y también sus ángeles. Por eso es un combate, es una lucha. Cuando tú luchas en la vida, cuando tú tienes tentaciones, cuando tú luchas con esas debilidades, tú puedes pensar que eso simplemente es algo pasajero, es algo que es parte de la vida, pero va más allá de eso. Es la realidad de un gran conflicto que existe, y ese conflicto es entre el bien y el mal. Hay dos lados, hay dos bandos, y en un lado el ser humano tiene que estar. O está del lado de el enemigo de Dios, del diablo, de Satanás, o del lado de Dios mismo, del lado de Jesús. Ahora, es interesante que en esta guerra descrita en el libro de Apocalipsis, tiene que haber un ganador. Y por supuesto el otro lado es el perdedor. ¿Quién gana y quién pierde? De acuerdo al texto de Apocalipsis que nosotros hemos leído, el diablo, Satanás, fue arrojado a la tierra, fue lanzado, fue expulsado. Eso significa que Jesús ganó esa batalla. Jesús ganó ese combate, Jesús ganó esa lucha, esa guerra espiritual. Y el diablo terminó derrotado. ¿Sabes por qué el diablo hace tantas cosas para destruir al mundo? ¿Por qué el diablo hace tanto para destruirte a ti, para destruir tu familia, para destruir tu salud, para destruir tu economía, para verte acabado, arruinado? Porque el diablo pues odia a Dios y quiere destruir lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Y lo más precioso y lo más valioso que Dios tiene en este mundo eres tú. Dios, por lo tanto, te ofrece a ti todas las bendiciones del cielo. Pero ahí está, por otro lado, el enemigo de Dios, el diablo, que no quiere que tú puedas gozar de esas bendiciones que Dios tiene para ti. Y por eso viene para tu vida tentándote, viene a tu vida engañándote, con la finalidad de apartarte del camino de Dios para que tú no puedas disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Y eso nosotros lo vemos revelado en el libro de Génesis cuando el pecado se traslada finalmente para este mundo. Lo que aquí el libro de Apocalipsis nos enseña es que Jesús gana y Satanás pierde. En todo conflicto, en todo momento, a lo largo de la historia, no solamente del conflicto en el cielo, aquí en el origen del pecado, no solamente allí el enemigo de Dios ha perdido. El enemigo de Dios, Satanás, es un enemigo vencido. A lo largo de la historia, nosotros podemos ver con mucha evidencia en la palabra de Dios cómo Jesús siempre ha ganado al enemigo, siempre ha ganado al diablo. El enemigo está vencido, es un enemigo vencido. Por lo tanto, cuando en tu vida tú sientas que estás allí batallando la lucha más grande de tu vida, esa lucha no es contra seres humanos, es contra el enemigo de Dios. Pero puedes tú confiar de que hay un lado ganador. Por lo tanto, refúgiate en Jesús, porque en Jesús hay victoria, en Jesús hay éxito, Jesús no pierde. Y entonces ve a los brazos de Jesús para alcanzar la victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre el enemigo de Dios. El pecado se originó, por lo tanto, en Satanás, el diablo. Pero ¿cómo sucedió eso? Vamos a leer lo que la Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 28, versos 14 al 17. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te puse para que miraran en ti. Dios creó a un ángel, a un querubín perfecto. Dios todo lo que crea, Dios todo lo que hace,
es bueno y lo hace bien, lo hace perfecto. Dios es un Dios perfecto. De Él no podría salir ninguna imperfección. No sale sin lugar a duda ninguna imperfección. Así que el ángel, el querubín que Dios creó, era un querubín perfecto, pero se halló en él maldad. Podemos conocer que el pecado se originó en el cielo. Podemos saber a la luz de la Biblia que se originó en este querubín, en este ángel que se rebela contra Dios. Pero lo que nosotros no podemos saber es cómo en sí sucedió ese origen del mal en su corazón. Porque si nosotros tuviésemos una respuesta, una explicación para el origen del pecado, eso sería justificar el pecado. Y no hay ninguna justificación para el pecado. Por lo tanto, en esos términos, el origen del pecado es un misterio. Nosotros no podemos entender, no podemos comprender cómo en un ángel perfecto creado por Dios se originó el mal. Era un ángel espléndido, era un querubín majestuoso, sin lugar a duda. Las descripciones que da la Biblia es de un ángel bellísimo, un querubín sobresaliente, destacado. Su hermosura era sin lugar a duda grande. Y a causa de su hermosura, dice el profeta Ezequiel, entonces su corazón se corrompió, razón por la cual, por causa de su corrupción y de su rebelión contra Dios, es que fue arrojado del cielo. El profeta Isaías nos amplía también el panorama cuando menciona que este ángel, este querubín, Lucifer, quiso ser como Dios. Es decir, él quiso levantar su trono, quiso ser semejante al Altísimo. ¿Cómo un ser creado puede querer rebelarse contra su creador? Eso no tiene una respuesta, eso no tiene una explicación. Por eso es que el origen del pecado es un misterio. Pero podemos saber lo que sucedió. Y lo que sucedió con este ángel que se revela contra Dios no solamente pasó en su corazón, sino que contaminó también la mente, los corazones de una gran parte de los ángeles. En el libro de Apocalipsis, en la cita que leímos en el texto anterior, se menciona que fue arrojado del cielo la tercera parte. Y eso significa que entonces cuando el diablo se rebeló contra Dios, fueron arrojados la tercera parte de los ángeles del cielo. También fueron expulsados. Pero ¿cómo Dios va a expulsar a alguien? Eso, una persona podría decir, eso es injusto, es mucha maldad. No, es que en Dios no habita la maldad. Dios no coexiste con la maldad. Y no hay lugar para la maldad y el pecado en el cielo. Por lo tanto, fueron arrojados y fueron expulsados. Así entonces se cumple lo que Ezequiel dice, fue arrojado, fue expulsado. Y así entonces ahora nosotros podemos comprender cómo es que el pecado llega hasta nuestro mundo. ¿Y cómo surgió eso? La Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 2, el verso 15 al 17 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios no creó robots, Dios creó personas libres. Algunas personas dicen, bueno, Dios hubiese evitado el origen del mal en el cielo o también en la tierra si simplemente no le hubiese dado libertad al ser humano. Dios le dio al hombre un don maravilloso, supremo, y es el libre albedrío, la capacidad de decidir. Y en el huerto de Edén habían dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Y fue de ese árbol que Dios le dice a Adán y Eva, mira, de todo árbol del huerto tú puedes comer. De todo. ¿Por qué? Una vez más, la vida dependía pues del sustento, de la alimentación que el hombre haga en el consumo de los frutos de los árboles. De todo árbol puedes comer, menos de un árbol. ¿De qué árbol? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que tú comas de este árbol, ciertamente vas a morir. Ahí está la orden de Dios. Y esa sería una señal de obediencia de parte del hombre hacia Dios. Una demostración de lealtad a Dios. Una demostración, una evidencia de confianza y de fidelidad en Dios. Tenían muchos árboles para comer. Tenían muchos frutos para probar. Podían elegir en medio de la diversidad de frutos que Dios había creado. Tan solo debía limitarse a no comer de ese árbol. Pero la Biblia nos presenta la astucia del enemigo de Dios, del diablo, para hacer caer al hombre. Y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira la manera como el diablo viene para engañar, para tentar a Eva. Le dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. ¿Cómo que de ningún árbol? Dios claramente le ha dicho a Adán y Eva, ustedes pueden comer de todo árbol, menos de uno. Pero viene el enemigo de Dios tergiversando la palabra de Dios. Ahora, eso lo hizo en el pasado, pero no creas tú que esa estrategia se quedó en el pasado. Lo hace también ahora. El diablo puede usar la palabra de Dios, la Biblia. Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que el enemigo de Dios hace para engañarte a ti es tergiversar la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día tú puedes ver multitud de iglesias, multitud de denominaciones religiosas, grupos religiosos, cada uno interpretando la Biblia a una forma, a su manera. Pero ¿cómo si hay una sola Biblia? Si solo es la palabra de Dios. Es que sucede que el enemigo de Dios se ha encargado de tergiversar la palabra de Dios, de cambiar la palabra de Dios. El enemigo de Dios, el diablo, Satanás, usa la Biblia. Sí, usa la Biblia. Lo hizo con el mismo Jesús. Acuérdate Jesús en la tentación ahí en el desierto y el diablo tratando de hacer caer a Jesús usando pasajes de la Biblia. ¡Qué atrevimiento que tiene el diablo! No tuvo ningún reparo de hacerlo con Jesús, mucho menos lo haría con Eva allí en el huerto. Y si lo hizo con Jesús y lo hizo con Eva, ¿tú crees que no lo va a hacer contigo? El diablo viene también para tu vida, para tomar la palabra de Dios y cambiarla. Y entonces allí tú puedes encontrar a muchas personas que quieren que la Biblia se amolde, se adecúe a su estilo de vida. Y entonces tienen y salen con muchas enseñanzas erradas en la palabra de Dios. Cuando la verdadera actitud que cada persona debe tener es ir a la Biblia para permitir que la Biblia moldee y dirija la vida de las personas. En este sentido, nosotros vemos cómo el diablo, Satanás, astutamente vino con engaño, con mentira, cambiando la palabra de Dios para lograr captar la atención de Eva. No creas que el diablo vino simplemente y en ese momento se le ocurrió decir esas palabras. El diablo sabía muy bien qué palabras usar para hacer caer a Eva. Y eso mismo lo hace el enemigo de Dios, el diablo, con cada uno de nosotros. El diablo tiene un plan diseñado para hacerte caer a ti. Y el plan que tiene para ti puede ser diferente del plan que tiene para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para otra persona. Porque no somos iguales, pero él diseña un plan. Con astucia lo hace con la finalidad de destruirte.
Ahora, el diablo no vino y se presentó como lo que era, como un ángel rebelde contra Dios, sino que tomó, de acuerdo al texto bíblico que hemos leído, allí apareciéndose como una serpiente. Y entonces, pues eso captó mucho la atención también de Eva. ¿Cómo un animal puede hablar? Los animales no hablan. Y eso era, sin lugar a duda, un punto que llamaba mucho la atención de Eva. Es que el diablo va a venir a tu vida no como lo que él es. Él se va a presentar de una manera disfrazada. El disfraz siempre le ha sido de gran estrategia al enemigo de Dios para hacer caer a las personas. Y entonces se disfraza de una botella de alcohol que para muchas personas puede ser inofensivo, ¿sí? Pero en el fondo está destruyendo tu cuerpo, está destruyendo tu salud. Se disfraza de drogas, se disfraza de cigarrillos, se disfraza de un sinnúmero de cosas. ¿Para qué? Para hacerte caer. El diablo nunca se va a presentar a tu vida como algo que es feo, negativo. No, siempre va a tomar una postura, una imagen inofensiva, aparentemente inofensiva, pero que en el fondo viene con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito al presentarse ante Eva allí en una serpiente? Pues hacerla caer. Y con las palabras muy bien buscadas, muy bien planificadas, entonces pues atrapó la atención de Eva. Y Eva, que en ese momento debió haber salido corriendo, se quedó allí, atrapada en la tentación. ¿Qué haces tú frente a la tentación? ¿Te quedas allí? Mira, si frente a la tentación tú te quedas, te va a suceder lo mismo que le sucedió a Eva. Allí, en ese momento donde la serpiente está hablando a Eva, la mujer responde. Y la mujer entonces dice, no, esto no es así. Dios nos ha dicho que del fruto de los árboles nosotros podemos comer, menos de este árbol. Y mira, comienza a conversar con el diablo. El diablo va a ganar, sin lugar a duda. Tú te pones a conversar con el diablo, tú te pones a jugar con las tentaciones del diablo, vas a perder, vas a caer, te vas a frustrar, vas a llorar. Eva se puso en ese plan y nosotros conocemos el resultado. Aunque Eva quiso aparentemente defender a Dios, pues Dios no necesita ser defendido. El enemigo viene solo con su astucia de atrapar a las personas incautas para hacerlas caer. La Biblia nos dice finalmente que Eva tomó del fruto y comió. Si Dios había dicho, no comas del fruto que yo te mando, y Eva tomó del fruto y comió, y también comió Adán, su marido, entonces, ¿en qué consiste el pecado? El pecado consistió en la desobediencia a Dios, siendo entonces este escenario de desobediencia a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el pecado? ¿Qué es entonces pecado? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando una persona desobedece la palabra de Dios, está quebrantando la ley de Dios. El pecado es infracción, transgresión, desobediencia a la ley de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que Dios tiene su ley y nosotros en clases posteriores vamos a estudiar con detenimiento acerca de la ley de Dios. Así que tú no te puedes perder esta serie de estudios, estas clases donde profundizamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es el resultado de la transgresión de la ley de Dios. Y por eso que el enemigo de Dios odia a Dios y odia su ley. Así que cuando una persona desobedece a Dios, entonces ¿a quién se somete? La Biblia nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado se somete, por lo tanto, al diablo, a Satanás. Ahora, mira una cosa. Si el texto bíblico terminara allí, pues nosotros estaríamos desconsolados, condenados, porque este mundo es un mundo de pecado. No habría esperanza. Pero el texto no termina allí. Hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el que cae en el pecado. Y todos somos pecadores. El texto bíblico de 1 Juan 3:8 que hemos leído dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció Jesús. Jesús vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere verte arruinado, destruido tu hogar, destruida tu familia, destruido tu matrimonio. El diablo quiere ver destruida la vida de tus hijos, quiere verte acabado, postrado en una cama de hospital, en una clínica. El diablo quiere verte arruinado en las finanzas. El diablo quiere verte hundido en el pecado, en los vicios, en el alcohol, en las drogas. El diablo quiere verte sumido en el pecado, en la maldad, en la corrupción. Pero aun cuando tú puedes haber caído en la condición más baja del pecado, acuérdate que Jesús vino a este mundo con una finalidad. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, ahora, aun cuando tú puedas estar en esa condición acabada, destruido, frustrado, levanta tus ojos al cielo, levanta tus manos y mira que hay un Dios maravilloso ofreciéndote ayuda para sacarte de la condición en la cual ahora puedas estar viviendo. El Señor vino, Jesucristo vino a este mundo para deshacer las obras del diablo y todo lo que tus manos pueden haber destruido. Tal vez has destruido tu hogar, has destruido tu vida, has destruido tu salud, has destruido lo más hermoso que Dios te ha regalado, la propia familia. Pero con las manos de Dios, lo que el hombre destruye con sus manos, Dios con sus manos lo puede hacer nuevo. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios es un Dios de gracia, un Dios de oportunidad. Dios vino para deshacer todo lo que el diablo quiere hacer con tu vida. Te quiere ver acabado, destruido y arruinado. Pero hay un Dios maravilloso que puede restaurar tu vida. Para eso vino Jesús. Si no hubiese esperanza y si no hubiese opción de restauración, Jesús no hubiese venido. Pero Jesús vino para deshacer esas obras y darte la oportunidad de una nueva vida. La Biblia nos dice en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado produce una división, una separación. Nunca fue el plan de Dios separarse del hombre. Nunca fue el plan de Dios vivir distanciado del ser humano. Pero el pecado ha producido eso. Esta separación entre Dios y el hombre por causa del pecado tiene una solución. Y la solución se llama Jesús. Jesús es la solución para la división entre Dios y el hombre, porque Jesús es el puente que une a Dios con el hombre, a Dios con la humanidad. Jesús vino para ofrecer salvación, para que tú no quedes hundido en el pecado, para que tú no quedes hundido en la rebelión contra Dios, sino para que tú puedas tener la oportunidad de reconciliarte con Dios. El pecado produce división, separación, rebelión, pero en Jesús tú puedes reconciliarte con Dios. ¿Te gustaría a ti reconciliarte con Dios? Esa oportunidad tú la puedes tener gracias a Jesucristo. Porque cuando el ser humano rechaza a Jesús, rechaza la salvación,
Está perdiendo la oportunidad que Dios ofrece al ser humano. Acuérdate que hay consecuencia del pecado. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, el verso 23 así. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado del pecado es la muerte. ¿Por qué existe la muerte? Porque el pecado ingresó en este mundo. Por eso existe la muerte. Pero una vez más acuérdate, para esto vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Y acuérdate que la mayor consecuencia del pecado no es que tú tengas problemas en el hogar. El mayor problema del pecado, la mayor consecuencia del pecado no es la enfermedad o las deudas que tú puedes tener. La mayor consecuencia del pecado es la muerte. Pero Dios, aún para la muerte, tiene una salida y ofrece esperanza. El texto de la Biblia no queda allí. Mira, hay muchas personas que cuando leen la Biblia, ven en la Biblia solamente los textos, las partes de la Biblia que hablan sobre las consecuencias del pecado, sobre las cosas terribles que el pecado produce en este mundo. Pero la Biblia no es así solamente. Eso sería tener una comprensión limitada de lo que la Biblia enseña. La Biblia es completa. Y el texto bíblico de Romanos 6:23 dice que sí, la consecuencia del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna. Vida eterna. Jesús vino para ofrecerte vida eterna, para deshacer las obras del diablo, si tú permites que el Señor ingrese a tu vida y deshaga las obras del diablo, esas luchas que tú tienes, esas caídas que tú tienes, esos errores, esos tropiezos que tú vienes llevando por la vida. Tú puedes refugiarte en el Señor, porque Jesús ha venido para darte la victoria. Acuérdate que Jesús no conoce derrota. Jesús gana y Satanás pierde. Y la victoria es solo para aquellas personas que aceptan la salvación que Jesús ofrece. Es solo la victoria para aquellas personas que aceptan la dádiva de Dios. Solo para las personas que aceptan el regalo de Dios. Y el regalo de Dios no es solamente las cosas que muchas personas esperarían que Dios haga ahora en su vida. Porque mucha gente que está ahora mismo endeudada, si tú estás con una gran deuda y no sabes cómo pagar tus deudas, tú quisieras que el regalo de Dios fuese una bolsa de dinero y pagar todas tus deudas. O si tú estás enfermo, tú quisieras que el regalo de Dios sea que pongas su mano y restaures y se restaure tu salud. O si tú estás pasando ahora el drama más grande como padre, mirando cómo tus hijos se pierden en la vida, tú quisieras que el regalo de Dios fuera la transformación de tu hijo. Pero sabes que Dios, que podría hacer esas cosas y en su voluntad y en su soberanía está en dar o no esa solución que tú esperarías, lo más grande que Dios tiene para ti es la vida eterna. El gran problema de muchas personas es que esperan de Dios solamente cómo Dios puede solucionar su problema diario. Estoy interesado en Dios, sí, pero para solucionar mis problemas de hoy. Pero no estoy interesado en Dios para solucionar el más grande problema que yo tengo. El problema más grande del hombre no es con esas cosas materiales. El mayor problema del hombre es con el pecado. Por eso ahora tú puedes tomar una decisión y hacer un compromiso de fe. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida y alejarme de todo pecado. Te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios y decir: acepto. Una sola palabra: acepto. ¿Aceptas tú? ¿Aceptas esta gran enseñanza que la palabra de Dios nos dice? Escribe aquí en los comentarios solo esa palabra: acepto. Y sabes que eso será un testimonio ante Dios y ante muchas personas
de que tú estás tomando una decisión importante en tu vida. ¿Para qué? Una decisión importante para la salvación. En este momento quiero orar contigo para que esa decisión que estás tomando pueda ser firme y pueda cimentarse en ti y refugiarte cada día en los brazos de Dios para ser liberado del mal. ¿Me acompañas en esta oración? Querido Padre, ahora aquí frente a la pantalla hay un hombre, una mujer que está luchando con el pecado, está luchando contra la tentación, pero ahora a la luz de tu palabra acepta refugiarse en ti para limpiar su vida de todo mal, de toda maldad. Asiste a esta persona que está luchando con el pecado y con el mal. Ayúdalo, Señor, y en tu gracia levántalo, restáuralo, dale nueva vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y también en Instagram. Puedes suscribirte a este canal y por supuesto también compartir el video para que más personas puedan conocer de estas grandes verdades. Y si tú tienes alguna pregunta de la clase que nosotros hemos compartido hoy, puedes escribir tu pregunta aquí en los comentarios que te vamos a responder. Y también te dejo aquí una serie de estudios de todas estas clases que nosotros estamos compartiendo para que tú puedas repasarlas o ponerte al día si es que tal vez te perdiste una de ellas. Al mismo tiempo, tú puedes compartirlas en tus redes sociales o también enviándolas por WhatsApp. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.